Cientos de soldados fueron enviados a dos de los estados más inseguros del país. De manera sorpresiva, a Mexicali, Baja California, comenzaron a llegar cientos y cientos de soldados. De inmediato, la Sedena informó que los habitantes estaban ante la llegada de refuerzos del ejército para vigilar una de las fronteras más violentas del país, la de Baja California con el estado de Sonora. Del lado de Baja California, por ejemplo, la delincuencia organizada tiene amenazadas a la gobernadora, la alcaldesa del municipio más grande del estado y a un senador amigo del presidente de la República, mientras que del lado de Sonora, en las últimas semanas han sido registradas agresiones en contra de elementos del ejército. En este video te platicaré de los 1500 soldados que llegaron a esa zona en conflicto. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Cientos de elementos del 23 Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército fueron trasladados a los límites de dos estados del país con alta actividad de la delincuencia organizada. Vamos a ubicar la zona en conflicto. Estás viendo en pantalla los límites de dos estados, Sonora y Baja California. En esta zona en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia. Tan solo en Baja California, la inseguridad alcanzó hasta la mismísima gobernadora, a la alcaldesa de Tijuana y a un senador muy amigo del presidente de la República. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Así fue, ¿no? ¿Qué procedería en este tema? Se le está protegiendo ya desde hace como 15 días, porque sí ha recibido amenazas. Y se decidió protegerla, se habló con ella, y se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión, la opinión de ella. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador. Si bien estas amenazas son de alcance estatal, el refuerzo con elementos del ejército se concentra en los límites de Baja California con Sonora, como por ejemplo en Tecate, en donde la tarde del pasado 5 de agosto fueron encontrados 5 cuerpos dentro de una camioneta abandonada en la colonia Braulio Maldonado. Los cuerpos estaban desnudos y algunas versiones extraoficiales apuntaban a que las víctimas habían sido torturadas y decapitadas, aunque esto no fue confirmado por las autoridades. En el lugar, eso sí, fue dejado un narcomensaje en contra de una persona a la que identifican como Jesús Alfonso, alias El Trapero, presumiblemente un ex policía municipal de Tijuana que se habría aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, este no es el único reporte de amenazas en su contra, pues la prensa local ya había consignado otras presumiblemente firmadas por el cártel de Sinaloa. Pero me regreso al mapa para ubicar la zona de operación del ejército. Según la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora, son 1500 los elementos de la Sedena los que fueron enviados a esta zona en específico. Los soldados llegaron vía aérea a Mexicali y de ahí fueron trasladados a diversas plazas de los municipios de San Luis Río Colorado, Sonoita y el Golfo de Santa Clara. Según se informó, al momento de su arribo, los 1500 militares estarán desplegados en toda la zona y no se concentrarán en un solo estado, en Baja California o en Sonora. El arribo de este personal va a ser de manera indefinida y de manera permanente. El despliegue es, específicamente, van a estar llevando a cabo patrullaje y rotamiento en todo lo que es ambos estados y los límites de los estados, en la totalidad de los 1500.
Del lado de Sonora, apenas el pasado 21 de julio en San Luis Río Colorado fueron asesinados 2 militares a bordo de un vehículo estacionado afuera de una taquería. Inicialmente se desconoció que fueran militares debido a que no estaban en servicio, pero posteriormente fue confirmado cuando se indagó sus identidades. Llama la atención que Sonora no está considerado por las autoridades federales como uno de los estados de mayor preocupación, pero sí lo está Baja California. El pasado 8 de agosto, por ejemplo, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, reveló que fueron creados equipos de trabajo interinstitucionales específicamente para los 7 estados más violentos del país. Se trató de una declaración que pasó inadvertida en la conferencia matutina, pero de lo cual no se sabía. Sí se sabe que hay mesas de seguridad en todos los estados en donde se coordinan las autoridades e instancias, principalmente de seguridad pública, de todos los niveles de gobierno, pero no se sabía de equipos especiales para las entidades más violentas, que según reveló el secretario de la Marina, están en Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Incluso durante su intervención el secretario habló de detenciones y de cosas aseguradas por estos equipos especiales. En lo que se refiere a este trabajo interinstitucional que se creó para diferentes estados, aquí podemos ver los 7 estados. Estos 7 estados aportan el 56% de homicidios vinculados a la delincuencia organizada: Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y la tendencia es a la baja. Los resultados: 80 detenidos, armas de fuego 71, vehículos terrestres 48, moneda nacional más de 1.367.000 pesos. El fentanilo 2.000 pastillas, metanfetamina 183 kilogramos, cocaína 0.37 kilogramos. La que sigue. Sobre los 1.500 soldados enviados a los límites de Baja California y Sonora, autoridades detallaron que estos llegaron el pasado fin de semana con el objetivo de inhibir los homicidios ligados a la delincuencia organizada. Estos 1.500 elementos se suman a los 8.000 que ya estaban asentados en todo el territorio sonorense y desde ya comenzaron con los patrullajes. Pero resulta que no solo en los límites de Sonora con Baja California fue captado el arribo de soldados. La mañana del pasado 4 de agosto la sorpresa fue en Culiacán, Sinaloa, en donde fueron vistos decenas de soldados en la vía pública como si se tratara de un desfile militar. Estás viendo en pantalla imágenes de ese hecho. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que se trató del arribo de 600 elementos del ejército a la capital de Sinaloa con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.